Adiós, hasta luego. No escucho nada y no sé por qué. Igual porque no me están hablando. Porque funcionar funciona. Suena el... No, no te oigo nada. Pero debería oírte. Creo que el problema... We will make America great again. Muy buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 13 horas 30 minutos, jueves, día de -3, ¿no? O sea, jueves, viernes, sábado, domingo. Cuente usted como quiera para atrás. El asunto es que el domingo, en principio, es el 1O. Y aquí va a pasar de todo. Por cierto, en esta casa vamos a tener programación especial todo el día, ya se lo cuento yo. Bien, si no se tuerce nada y no nos cierran la puerta con silicona, aquí estaremos el domingo para contar lo que vaya pasando. Porque va a ser un día extraordinariamente importante, por supuesto para Cataluña, pero en conjunto para el resto de España también, para toda España. Esto que está ocurriendo y sobre todo el hecho de que no haya fuerza visible capaz de frenarlo es extraordinariamente importante. El gobierno está adoptando una posición realmente sorprendente, que es la de gobierno espectador. Vamos a ver. Sale el ministro de Justicia, catalá, como su propio nombre indica, y dice: en Cataluña se están violando las libertades fundamentales. Bueno, pero muchacho, que tú eres el ministro de Justicia, algo tendrás que decir, si no, ¿para qué te pagamos el sueldo? Porque para observadores ya valemos los demás, unos mejor que otros, en fin, pero claro. Méndez de Vigo: anuncian los colegios de Cataluña que van a coger a los niños pequeños para llevarlos de manifestación contra la Guardia Civil, contra España, todo eso. Y dice Méndez de Vigo que crea un precedente muy malo esto y que está muy feo. Pero muchacho, que eres el ministro de Educación, algo tendrás que hacer para impedirlo, en fin, que no sé, que se note que eres gobierno. O el sueldo te lo pagamos también por ser observador desapasionado de cuanto acontece en los eventos constitucionales que acontecen en la Rúa, como decía Juan de Meirera. No, hombre, es realmente impresionante. Bueno, el gobierno está zen. Cero a la izquierda, más bien. En fin, mientras tanto, pues vamos a ver. Tanto Ciudadanos como el PSOE, o al menos parte de este último, habla abiertamente ya de que haría falta algún tipo de suspensión de la autonomía, es decir, artículo 155. Si la alternativa es una declaración de independencia, esto es una cosa formidable, ¿eh? El artículo 155 no es mandar allí el regimiento Gorrás 55, ¿verdad?, de infantería mecanizada. Notable cuerpo, por cierto. No. El artículo 155 es una intervención administrativa, no es nada más que eso. Pero, como en España lo santo no es el Estado, sino las comunidades autónomas, es impresionante. En todo caso, en fin, hay más reacción aquí en estos que en el gobierno, al parecer. En este momento en Barcelona hay una gigantesca manifestación de estudiantes sacados de los colegios por sus, no sé si es por sus papás, pero desde luego por los, en fin, pastores separatistas en defensa del referéndum, que es donde estamos, El Banco de España alerta de que la tensión en Cataluña puede mermar la confianza. O sea, esto sí que es agudeza intelectual. Esta gente sí que se gana el sueldo. Esos formidables salarios que pagamos al Banco de España, que han servido, entre otras cosas, para lo de Bankia, que se van a ir de rositas, por cierto, y para que ahora aparezca un sesudo estudioso para decirnos que la tensión en Cataluña puede mermar la confianza en la economía española. No nos habíamos dado cuenta, fíjese usted. Menos mal que está el Banco de España para contárnoslo. En fin. Y por otra parte ha empezado la Junta de Seguridad de Cataluña. Esto lo ha convocado por su cuenta Puigdemont, saltándose el conducto reglamentario. A estas alturas ya, ¿qué más da el conducto reglamentario? Bueno, el hecho es que está Puigdemont presidiendo esta Junta de Seguridad, y el número 2 de Interior, que está allí también. Así estamos. Mientras tanto, en el resto del mundo
siguen pasando cosas. Es decir, De Guindos vuelve, insiste, dice textualmente: el gobierno tiende la mano a la Generalitat para dialogar dentro de la Constitución. Pero, alma de cántaro, ¿no estás viendo lo que está pasando? Que la Generalitat ha dicho que no va a acatar lo que diga la Constitución. Entonces, ¿para qué le tiendes la mano exactamente? Ojo, porque esto que se le escapó a De Guindos el otro día es lo que va a pasar probablemente. Es decir, que el asunto le salga mal, si le sale mal, a la Generalidad, y entonces el gobierno de Madrid diga: venga, ven conmigo que te voy a dar más dinero. Es que es lo que va a pasar. Es que todo apunta a que pase lo que pase, incumplir la ley en España va a tener premio si eres separatista catalán. Si eres un pobre diablo de la Falange y asaltas a Blanquerna, evidentemente no, al revés. No tiene premio, tiene castigo, doble. Revisarán tu pena para hacerla todavía más dura. Pero si eres separatista catalán, bueno, pues no pasa nada. En fin. Bueno, así estamos. Por delante vamos a contarle muchas cosas y vamos a ofrecer un contenido que solo va a poder ver usted aquí y en Russia Today, que es la casa madre que ha hecho ese reportaje. Filipinas. Vamos a ver. Esto a lo mejor usted piensa que es una manía personal, igual tiene razón. Pero es que Filipinas es muy importante, o debería ser muy importante para nosotros los españoles. Hoy Soraya decía que el gobierno catalán quiere romper muchos siglos de historia. Ella no sabe cuántos siglos exactamente, pero bueno, algo es algo, por ahí apunta. Bueno, es que Filipinas, desde 1560 y tantos, según cuando empecemos a contar, fue tierra española durante más de 300 años. Más de 300 años. Y el mantón de Manila y todas esas cosas viene de allí. Y el contacto entre las Filipinas durante 3 siglos y España fue intensísimo. Y aunque los norteamericanos perpetraron un genocidio brutal, los norteamericanos perpetraron, sí, un genocidio brutal, un día lo veremos en tiempos modernos, a principios del siglo XX, aún así, y apuntando directamente a católicos y a gente con apellido español, que es una cosa tremenda, bueno, aún así, la huella española, culturalmente hablando, en Filipinas es enorme. No puede sernos indiferentes lo que pasa en Filipinas. Si además tenemos en cuenta que en este momento es un punto estratégico clave dentro del conflicto del Mar del Sur de la China, que es el gran conflicto del tiempo que viene, pues con más razón. ¿Y por qué le cuento todo esto? Pues porque ya hemos tenido ahora mismo, y sigue vigente, una guerra contra el Estado Islámico, contra grupos salafistas que han levantado la bandera del Estado Islámico y se han liado a matar a diestro y siniestro. Bueno, ¿cómo está esa guerra? Hace unos 10 días, la Russia Today publicaba un reportaje muy amplio sobre el frente de guerra en Marawi, que está muy bien para saber, al margen de cómo acabe esa guerra, que solo puede acabar de una manera, que es con el aplastamiento de los islamistas, porque son menos, está muy bien para saber cómo son las Filipinas, qué es lo que está pasando allí, cuál es el verdadero problema de esas islas, que durante 300 y pico años fueron españolas, y hoy qué es lo que tienen por delante. En fin, lo veremos hoy con calma aquí en la redacción abierta. Ahora pausa para la publicidad y a la vuelta vamos con todo esto y con mucho más. (13:44), estamos de vuelta y elevo la voz no porque usted esté sordo, sino porque así el resto de la redacción entiende que estamos en directo, porque como usted sabe este espacio se hace en directo desde la redacción de Grupo Intereconomía, y si no se ha enterado, revise sus niveles auditivos porque el fragor que hay habitualmente es gigantesco. Don Antonio Banda, ¿cómo estás? Aparte de más bajito, porque te ha tocado la silla más baja. Acababa yo de contarle usted un asunto muy importante. Y mire usted por dónde aparece aquí Antonio Banda. Y es que el Banco de España mantiene sus previsiones económicas, pero alerta de que la tensión en Cataluña puede mermar la confianza. Bueno, el Banco de España, después de lo de Bankia, ya, que usted que le diga, o de lo del Popular, pero, hombre, es una evidencia. Bueno, hasta ahora lo que nos están diciendo, los indicadores económicos suelen llevar algo de retraso, ¿no? O sea, lo que estamos viendo... Sí, porque este lleva un retraso, el del Banco de España. Sí, porque a lo mejor está hablando de datos de antes del verano, ¿sabes? Claro, que dices, joder, la situación antes del verano... Como las encuestas. Claro, o sea, que no está reflejando esto lo que ha pasado esta semana, ¿no? Claro. Entonces dices, efectivamente, lo que sí ves es un poco la tendencia, ¿no? Y un poco lo que la estadística asume,
es que cuando empieza a decaer algo, pues coge esa tendencia y las cosas empiezan a verse mal hasta el punto que empieza a desacelerarse todo y entonces... Y luego una cosa muy singular que pasa en la economía, que es el contagio aparentemente irracional, ¿no? Es decir, por ejemplo, dicen los de las agencias de viajes en Cataluña, ni los atentados, que han sido antes de ayer, como quien dice, ni el referéndum afectan al turismo. Pero muchacho, espérate, porque es que además, como el mes que viene de repente tengas una bajada del 20%, significa que dentro de 2 meses va a ser del 40%. Eso es. O sea, es muy difícil que si ya tienes cerrado un viaje, que lo canceles, ¿no? Porque tienes coste eso, y la gente pues al final se asusta con el coste porque suele ser alto. Entonces dices, bueno, tengo todo lleno, este fin de semana tengo todos los hoteles llenos, y de hecho el que hayan puesto los barcos en la policía en Barcelona es consecuencia de que estaban efectivamente llenos todas las plazas hoteleras, ¿no? Entonces, pero eso refleja que la gente se pensaba ir a Barcelona hace 6 meses, hizo la reserva, se cogieron su avión, se cogieron su hotel, y ahora cuando les falta una semana dicen, ante el peligro que tengo ahí es que me pase algo. O sea, tanto los internacionales como los españoles, si tienes un viaje pagado, pues lo que vas a hacer es ir, ¿no? O sea, a lo mejor lo que hago es no salir por las noches o lo que sea, pero al final usas el viaje por no pagar los costes de bajarlo. Otra cosa es que los que están contratando ahora estén pensando que Barcelona es el sitio donde ir, y esos sí que están influenciados por lo que ven en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces probablemente como estamos de reservas y lo que va a ocurrir para después de Navidades esté afectado, ¿no? Y por eso te digo que eso mismo que pasa con los viajes, pues pasa con la economía, ¿no? O sea, que dices, no, es que no está reflejándolo. Claro, es que estos datos que tenemos del Banco de España, pues probablemente sean de junio o de julio, como muy pronto. En lo que concierne específicamente a la economía catalana, es decir, a la economía catalana en el conjunto de España, todo el discurso separatista, y me imagino que para los que sois del ramo os debe dar un poco de vergüenza, se está basando en considerar a la economía catalana como algo distinto del resto de la economía española. Con lo cual, claro, las cifras le salen, nos ha fastidiado. Pero es que nada se explica en la economía catalana, para empezar por el superávit comercial, sin el resto de España, porque en materia comercial Cataluña es deficitaria. Consigue el superávit por sus ventas al resto de España. Eso es. Claro. En todos los datos Cataluña no es independiente, o sea, no puedes hacer regionalmente ni por ciudad, sino que al final tienes una conexión de datos que al final te da un resultado, ¿no? Y en datos de economía nacional o de contabilidad nacional, pues están acumulados. Y no puedes decir, oye, es que esto funciona, ¿no? Cuando empiezan a decaer las ventas de vehículos, pues puedes tener datos de Barcelona, pero hay gente que se desplaza a Barcelona a comprar un coche porque resulta que tiene una oferta, conoce a un primo o no sé qué, o igual que se van a Galicia o que se van a Andalucía. Entonces dices, los datos están tan conectados que es imposible hablar de una economía separada, ¿no? Entonces, claramente cuando empiezan a decir, pues sí, el crecimiento en Barcelona ha mejorado. Es un dato que no tiene relación con, si fuera del contexto de España total, ¿no? Entonces, por eso yo creo que si nosotros entramos en una situación crítica, ¿no? O sea, que hay que analizar cuál es esa separación, desde luego tendríamos que empezar otra contabilidad nacional, ¿no? La histórica no nos serviría y los datos regionales no nos servirían para tomar ese valor total. Otra cosa que me tiene muy impresionado es la aparente falta de... aparente no, real. Falta de previsión por parte de los agentes económicos que están con el proceso separatista. Tanto la gran finanza local como los sindicatos. Ha contado Javier Nart hace un rato en Radio Intereconomía, con Orcajo y Albert Castillón, que le preguntó a Pepe Álvarez, al secretario general de... por Dios, ¿qué comisiones? De comisiones, sí. ¿De comisiones o de UGT? Y es que ya me confundo con los dos. Bueno, da igual, da lo mismo. De comisiones, bueno, que está a favor del referéndum y tal, que habrían hecho ya el cálculo de cómo iba a beneficiar o perjudicar a la clase trabajadora catalana el proceso de independencia, que se le podía pasar los datos para darlos en el Parlamento Europeo. Y dice, no hemos hecho ese estudio. No han hecho ese estudio. Es impresionante. Que es un sindicato, por Dios, que se supone que tiene que defender a los trabajadores, o lo que sea. Ni lo han estudiado. Bueno, yo no sé si lo que no quieren decir es los datos que salen, ¿sabes? Ya no sé si lo han estudiado. Eso también es posible. Ahí tienes una relación de lo que ocurre con la gran banca, o con la banca tanto local en Cataluña como presente en toda España. O sea, tienen una posición de ponerse de perfil, lógicamente, porque cualquier toma de posición que tomen es un pierde-pierde, ¿no? O sea, que
como te pones en un lado, te pones en el otro, nunca es bueno porque tienes, lógicamente, clientes que están en todos los lados, ¿no? Entonces, yo creo que lo hemos hablado otras veces, cuando se trata de temas políticos, el dinero, aparte de ser cobarde siempre, lo es mucho más. ¿Sabes? O sea, al final aquí no sales ni sacas una bandera de nada porque al final no sabes por dónde te puede sustanciar lo bueno y lo malo. Entonces, te pones de perfil, que eso la banca está muy acostumbrada, y se ponen de perfil y a ver si pasa cuanto antes mejor, ¿no? Una de las ventajas de la marca que representa Antonio Banda es que los criterios que orientan la inversión son estrictamente objetivos y neutros. Es decir, no entra la cuestión del cálculo personal en no sé qué. El único cálculo personal que entra es el suyo de usted para saber lo que puede arriesgar y en cuánto tiempo y qué tipo de inversión prefiere en su caso. El único. Todo lo demás son criterios objetivos basados en la acumulación de experiencia y en el movimiento del mercado. Pero tenemos una parte que es muy sustancial, que es la psicología de nuestros clientes, ¿no? Yo creo que te lo he contado otras veces, nosotros tenemos una cosa que se llama botón de pánico. El botón de pánico consiste en que nosotros tenemos 12.500 usuarios registrados. En el momento que hay una circunstancia que le puede afectar, le enviamos un email y le decimos que piense cómo esa circunstancia le puede afectar a él personalmente, porque eso tiene que ver mucho con sus decisiones de inversión, ¿no? Le hemos apretado 2 veces. Una con Brexit. El día del Brexit lo que ocurrió es que nosotros por la noche mandamos un email diciendo: el Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea. Ante estas circunstancias, los mercados pueden reaccionar de distintas maneras, considerándolo que es una oportunidad para Inglaterra y que se puede reforzar su situación, o perjudicándole porque salir de la Unión Europea es una cosa grave y el mercado le va a penalizar. Nosotros, ante ese email que enviamos a nuestros clientes, tuvimos 2 reacciones. El 20% de nuestros clientes incrementó su riesgo y el otro 20% redujo su riesgo. O sea, que ante una circunstancia igual, que era la salida de Inglaterra, hubo gente que se asustó y decidió reducir sus inversiones y gente que dijo: es mi oportunidad, incremento. Volvimos a apretarlo con Trump, ¿no? La noche que ganó Trump, enviamos un email a todos nuestros clientes diciéndoles: ha ganado Trump las elecciones de Estados Unidos, las circunstancias puede ser, él apuesta por una reducción importante de los impuestos, va a hacer inversiones importantes en infraestructuras y eso para la economía americana puede ser bueno. De la otra manera, ¿qué ocurre? Pues que al final es alguien que era un presidente que no he esperado y el mercado ante eso puede asustarse, ¿no? En ese caso sí que tuvimos pues prácticamente un 10% de nuestros clientes que incrementaron su riesgo y casi un 35% que lo redujeron. Fíjate, y estamos... Pues, eso es lo que es los medios de comunicación, porque al final es la presión de la atmósfera de comunicación. Ayer presentaba la reforma fiscal Trump, ¿no es eso? Bajadas de impuestos efectivamente muy fuertes, y el mercado, desde que Trump llegó al poder, no paró de subir y de funcionar. Ayer marcó máximos históricos. O sea, ayer marcó el máximo histórico de la bolsa de sus 100 Pero no sabía yo eso del botón del pánico. O sea, recapitulando, Phil Capital le ofrece, además del programa robotizado de dónde invertir y del seguimiento y consejo semanal de cómo le va la cosa, un botón del pánico. Esto ya es lo último. Si usted tiene 2.000, 3.000 euros, por ejemplo, y los tiene muertos de asco en el banco, muévalos. Y la forma de moverlos sin perder y que usted sea dueño de ese dinero, porque en el banco es donde está perdiendo con los tipos de interés actuales, es Phil Capital. Phil Capital lo que le ofrece es un programa robotizado de orientación de inversión en función de su expectativa personal de riesgo y de beneficio. Hay una serie de preguntas tipo que le hacen a usted, completamente anónimas, de lo que se trata es de saber lo que usted quiere, no quién es usted, y conforme a eso le dan un perfil, un patrón de, pues a usted le conviene invertir aquí, aquí y aquí. Usted va a su banco con esa información y le dice al del banco: Lorenzo, que me lo ponga, o como se llame, que me lo pongas. Lorenzo es un buen nombre, ya nadie se llama Lorenzo. Bancario, sí. Bueno, aquí, aquí y aquí. Y todas las semanas, además, por un precio ridículo, le da philcapital.com la información de cómo van sus inversiones. Servicio optativo, pero que por el precio que cuesta... Que 150 euros al año, 150 50 céntimos euros al día. año. Y nosotros la acompañamos en la valoración de su cartera, usamos fondo de inversión y le vamos a ir diciendo qué cambios tiene que hacer, si tiene que hacer alguno. O sea que el objetivo al final es una inversión a largo plazo con la obtención de rentabilidad y nosotros ajustamos el perfil de cada uno de nuestros clientes a esa necesidad de inversión que tiene. Y desde luego lo que no hacemos es tocar su dinero, se lo queda en su banco donde esté y exige
al cliente, o sea, él como cliente del banco exige a su banco que haga lo que el cliente quiere, como es lógico. Es un instrumento para que usted sea dueño de verdad de su dinero, que es de lo que se trata. Y encima lo del botón del pánico, que a mí me ha dejado fascinado. La próxima vez que tengas un botón de esos, enséñamelo, tráemelo un día. Esperemos que no tengamos que apretarlo más. Esperemos que el 2 de octubre no haya que apretar efectivamente el botón del pánico. Antonio Banda, mil gracias. Muchísimas Hasta gracias. La semana que viene. Hasta la semana que viene. Yo le estaba contando antes, lo vamos a poner ahora aquí, le estaba contando antes lo de Filipinas, que es una cosa tremenda, claro, como nos pilla muy lejos, pero insisto, esto durante más de 300 años ha sido tierra española. Es que no nos puede ser ajeno lo que pasa en Filipinas. Y allí la guerra con el Estado Islámico ha seguido funcionando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se vive en Filipinas ahora mismo? ¿Y quiénes son los buenos y los malos, o los más malos y los menos malos en esta guerra? Esto es lo que nos contaba en este reportaje Russia Today. Vamos a verlo. Sus documentos, por favor. Bien, gracias. ¿El niño está con usted, señora? Ya, muy bien. Atascos de varios kilómetros, revisión general de documentos. La isla de Mindanao está en estado de guerra. El ejército y la policía han bloqueado la carretera a la ciudad musulmana de Maragüey. ¿Tiene usted su cédula de identidad? No. ¿No la lleva? Quítese la gorra. El 23 de mayo del 2017, durante una incursión en Maragüey, los soldados del ejército filipino entraron en combate con terroristas que habían jurado fidelidad al Estado Islámico. Aquí en Maragüey se reunieron dos grupos terroristas. Abu Sayyaf, que ha aterrorizado Filipinas durante 2 décadas, y otro, local, creado en el 2012 por los hermanos Maute. Los líderes de ambos grupos han anunciado que lucharán por la instauración de un Estado Islámico independiente en Filipinas. Alabado sea Alá. Este es nuestro plan. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a entrar en la ciudad. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Hay que ver si debemos colocar puestos de control alrededor de este territorio. El hombre que señala el mapa es Omar Maute, uno de los líderes del grupo armado Hermanos Maute que está intentando tomar control de la ciudad de Maragüey. Han jurado fidelidad al Estado Islámico. En el centro está sentado el terrorista filipino número 1, Isnilon Hapilon, líder de Abu Sayyaf, el otro grupo terrorista, y emir del Estado Islámico en Filipinas. La recompensa ofrecida por su captura es de $5 millones. Creo que hay que poner puestos de control aquí, aquí y aquí. Vamos a designarlos con letras. Este puesto será necesario para que los combatientes puedan descansar. Podríamos fácilmente sustituirlos por soldados que están dispuestos a combatir con todas sus fuerzas. Eran unos 400 militares, bien armados. Consiguieron reforzar las defensas, instalar ametralladoras de posición y puestos para francotiradores, minar edificios y colocar varios tipos de bombas. El resultado de todo ello fueron grandes destrucciones y muchas víctimas. El riesgo es muy grande. Muchas veces, cuando vamos a una operación de rescate, pegan un tiro a alguien de nuestro equipo.
Cada vez que vamos a rescatar a la gente, vemos lo que realmente está pasando en la ciudad. Los lugares donde vivíamos, nuestras casas, se ven totalmente diferentes. Se nota el olor de los cadáveres en descomposición. Todos los edificios están destruidos. Parte de ellos han sido saqueados. En sí, no ha quedado nada, nada. Todo está destrozado. Hay huellas de balas, granadas y bombas estalladas por todas partes. Uno se siente como en la película de The Walking Dead. El área está totalmente devastada. Me cuesta creer que esto haya pasado en la ciudad donde nací. Yo nací aquí y crecí aquí en Maraví. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien en casa? Vamos a voltearlo. Con cuidado. Con cuidado. De a poco. Sí, así. Es difícil explicar este sentimiento. Es como si viera la cara de mi padre, de mis hermanas, mis hermanos, de toda mi familia. Cuando estoy salvando a esas personas, se muestran tan agradecidas por haber sido salvadas. Algunos de ellos ya habían perdido toda esperanza de que los salvaran. Llevaban sin comer 1 o 2 semanas. No tenían ni agua, ni comida, nada. Y cuando los salvamos, para ellos empieza una vida nueva. Durante todo ese tiempo nos quedamos dentro, no salíamos, porque disparaban continuamente. Al principio se apagó la electricidad, luego nos cortaron el agua, así que esperábamos a que lloviera para poder beber. Cuando empezaron los bombardeos, sentíamos como temblaba la tierra. Todo el tiempo teníamos que escondernos porque había un fuego constante de ametralladoras y teníamos miedo de que nos dispararan. Los niños lloraban todo el tiempo cuando oían explotar las bombas. Todos teníamos mucho miedo. Estábamos con los nervios de punta, sobre todo por la noche, porque los militantes del Estado Islámico podían irrumpir en nuestra casa. No podíamos dormir bien. ¿Cómo te llamas? Eiji, Eiji, ¿de dónde eres? de Aligan. ¿De Aligan? ¡Qué bien! ¿Has visto los helicópteros? Sí, los he visto. Disparaban. ¡Bum, bum! Eran las balas. ¿Has visto las balas? Sí, ¿Dónde? allí. Ah, ¿tenías miedo? Sí, ¿Has visto cómo explotaban las bombas? ¿Las oíste? sí. No pasa nada. Pronto volverás a casa. Nuestros enemigos están cerca, casi a 700 metros de aquí. Ocuparon todos los edificios altos de esta área. Y desde aquellas posiciones disparan los francotiradores. Mi brigada no cedió
Hemos defendido esta base desde el comienzo de esta operación y hemos resistido hasta ahora, aunque todo el tiempo explotan bombas y el enemigo usa toda su potencia de fuego. Por ahora, seguimos firmes aquí. Efectuamos operaciones en el agua y bajo el agua. Mantenemos un control total de esta parte del lago. Es allí. Levanta y mira. En aquel lado están las posiciones del enemigo. Navega hacia allí. ¿Ves el alambre de púas? ¿Lo ves? Detrás de ese alambre hay un edificio grande. Allí está el enemigo. Usamos también lanchas de motor para las operaciones de rescate. El domingo pasado rescatamos a 11 personas desde aquella orilla. Y todos ellos eran civiles. No hay mucha comida. Por lo menos no pelearemos con el estómago vacío. Aunque sea poco, nos alcanza para que podamos sujetar la ametralladora. Nos conocimos en un restaurante en marzo. ¿Tiene hijos? Todavía no. ¿Y por qué? Nos casamos hace poco. Mi mujer está preocupada por mí y me dice, deja el ejército y llevemos una vida normal. Seguro que encontrarás otro trabajo. Y yo le respondo siempre, no puedo. Es mi trabajo. Decidí dedicarme a esto. Juré lealtad a la bandera. Soy un soldado y este es mi deber ante la patria. En 2 meses de combate en Maragüey, casi 500.000 de personas se convirtieron en refugiados. 90.000 de ellos se quedaron sin techo. En aquel entonces estaba en el hospital, recuperándome de un ataque al corazón. De repente empezaron los disparos. Los militantes del Estado Islámico asaltaron el hospital. Echaron fuera a todos los pacientes. Así fue. La gente se puso a huir. Hubo pánico por todas partes. Al final pude regresar a casa. Luego empezaron bombardeos. Se oía el ruido de los aviones. Creí que desde uno de los helicópteros disparaban contra nosotros. Pasé mucho miedo. Mi hijo pequeño me llamó y me dijo, mamá, vámonos rápido de aquí. Y yo le dije que no me iba a ninguna parte. Pero mi hija me convenció. Pudimos haber muerto. En el campamento de refugiados más importante, el mayor problema es alimentar a la gente. El apoyo de los voluntarios es imprescindible. Somos la cocina de campaña de aquí. Trabajamos en lugares afectados por desastres naturales. Ella es Grace, de un club de moteros. De hecho, todos son del mismo club de moteros. El pastor es de una iglesia local protestante. Yo también cocino. El que tenga fuerzas para cocinar, cocina. Si alguien se cansa, le echo una mano y lo reemplazo. A veces vienen voluntarios que también han sido víctimas.
Queremos cambiar la idea que prevalece aquí y en vez de comida seca como arroz o pasta, ofrecerles a los refugiados comida digna. Traemos sandías, plátanos y otras frutas, que es todo lo que pueden comer durante el Ramadán. Les damos lo que está conforme con su cultura, lo que acostumbran a comer. A veces, los musulmanes nos preparan comida a nosotros. Nos muestran sus recetas tradicionales. ¿Y usted de qué religión es? Yo soy budista zen. ¡Corre, rápido! Rápido, tienes que recoger tantas balas como puedas. ¡Ey, mira! Ahí está. ¡Dispárale! ¡Dispárale! Niños, basta ya de jugar. No vi las caras de los bandidos del grupo Maute. Estábamos aterrorizados. Iban vestidos todo de negro, como si vistieran nuestros hijabs o fueran ninjas. Incluso los ojos los tenían cubiertos. Tengo muchos hijos, 9. Y claro, me entró muchísimo miedo. 9 hijitos. La comida es solo para los que están en la lista. No estorben y repartiremos antes la comida. Listo. ¿Cuántas porciones hay aquí? 7. Esperen, por favor. Bueno, ya está bien. Comprueben las fiambreras, porque algunas están repletas y en otras apenas hay poco. ¿Pueden esperar un poco, por favor? Por favor, métame en la lista. No podemos. La lista ya está completa. Todo está calculado. Los que hayan recibido su ración de comida, luego tienen que lavar sus fiambreras y devolvérnoslas para que las sigamos empleando. Antes del conflicto armado en Maragüe, en la ciudad vivían 100.000 familias. Los barrios de la ciudad están conectados por calles estrechas que unen los barrios bajos con los prestigiosos. Los terroristas que conocen la ciudad como la palma de su mano muchas veces han aprovechado de esta ventaja. Incluso 2 meses después del fin de los combates, los militares seguían encontrando depósitos de armas y explosivos. Los trabajos de barrido de las zonas donde una vez vivió población civil se realizan a diario. ¿Miraste el establo? Sí, lo he comprobado, no hay nadie. Está limpio. ¿Esta casa es suya? No, es de mi hermana. ¿Vive sola aquí? No, ¿Y cómo se llama su hermana? Manarda Arbaya. Arbaya Manarda. Madarda. Si no quiere que rompamos la puerta, tendrá que abrirla. Ábrala desde adentro. Vamos, ábrala. Solo buscamos artículos de contrabando, armas y todo lo que sea ilegal. Si en la casa no hay nada sospechoso, simplemente nos vamos.
Nos negamos a ser evacuados y decidimos quedarnos porque tenemos que proteger nuestras propiedades hasta que termine la guerra. No abandonaremos nuestras casas porque entonces serán saqueadas. Nos lo robarán todo. Estamos en una situación de emergencia. En esta zona solo quedan 40 familias. La ciudad de Marawi es la única ciudad musulmana en Filipinas. La mayoría de las personas que se han unido a los terroristas nacieron aquí, en Marawi. En Marawi y en las aldeas cercanas tienen familiares, amigos cercanos, gente que los apoya y simpatiza con ellos. El objetivo de los terroristas era instaurar un califato islámico aquí, en Marawi. Era por la noche. Estaba oscuro. Éramos 4 los que nos escapamos. Pero solo yo logré sobrevivir. ¿Y dónde están los demás? Tal vez ya estén muertos. No lo sé. Era de noche, no podía ver quién estaba disparando. Pero oía los lamentos de la gente que se estaba muriendo. Alrededor se escuchaban disparos, bombas. Los bombardeos eran lo que más miedo nos daba. También los terroristas del Estado Islámico que irrumpían en las casas, tiendas. Mataban a todos los cristianos. Aquella noche fui herido y me salvaron los soldados. Eran 18. Me trajeron aquí, al hospital. Los combatientes del Estado Islámico acaban de abrir fuego contra la base de patrulla bajo el mando del teniente Reidy Meneses. Se ha registrado un desplazamiento de tropas enemigas al otro lado del río. No sabemos por qué lo hacen, la causa por la que luchan. No respetan su tradición religiosa, el mes de Ramadán, durante el cual lo destruyen todo a su alrededor. Incluso no se respetan a sí mismos. La única diferencia entre los musulmanes y los cristianos es la religión. Todos somos de la misma raza. Todos somos filipinos. Mis soldados son de diferentes religiones. Era por la noche. Estaba oscuro. Éramos 4 los que nos escapamos. Pero solo yo logré sobrevivir. ¿Y dónde están los demás? Tal vez ya estén muertos. No lo sé.
Era de noche, no podía ver quién estaba disparando. Pero oía los lamentos de la gente que se estaba muriendo. Alrededor se escuchaban disparos, bombas. Los bombardeos eran lo que más miedo nos daba. También los terroristas del Estado Islámico que irrumpían en las casas, tiendas. Mataban a todos los cristianos. Aquella noche fui herido y me salvaron los soldados. Eran 18. Me trajeron aquí, al hospital. Los combatientes del Estado Islámico acaban de abrir fuego contra la base de patrulla bajo el mando del teniente Reidy Meneses. Se ha registrado un desplazamiento de tropas enemigas al otro lado del río. No sabemos por qué lo hacen, la causa por la que luchan. A la celebración. La gente sigue pensando en todo lo que está pasando en Maragüey actualmente. Están preocupados por sus familiares y amigos que quedaron atrapados en Maragüey. Cada vez que recibimos una llamada de emergencia, de inmediato nos dirigimos al lugar de los hechos, aunque esté en una zona que los militares aún no hayan limpiado. Estas víctimas no son musulmanas. Los combatientes del Estado Islámico los sacaron de sus casas y los mataron a tiros. Los vecinos que consiguieron escapar indicaron el lugar de la ejecución masiva. Aquí hemos encontrado 5 cadáveres. Vamos a buscar otros sitios después de este. Aquí precisamente encontramos los cadáveres. 5. Creo que estamos listos para transportarlos. Como en Maragüey los combates no cesaron durante más de un mes, solo ahora les es posible llevarse los restos, una vez los militares limpiaron la zona de extremistas. El calor y la humedad hicieron su trabajo. Los cuerpos se habían descompuesto por completo y los perros callejeros habían empezado a llevarse los huesos. En los 2 meses que duró la batalla de Maragüey murieron 114 militares y 900 resultaron heridos. Mataron a más de 500 extremistas, pero no se sabe nada sobre el destino de los líderes de los grupos terroristas. La tragedia de Maragüey puede volver a ocurrir donde menos se espera. Bueno, esta ha sido la tragedia de Maragüey, Filipinas. Y efectivamente, la guerra ha terminado, pero el conflicto no. Y todo el mundo teme que en un momento u otro vaya a resurgir. En fin. Bueno, ¿sabe usted que Donald Trump ha aprobado su nueva reforma fiscal? Es la noticia, o la ha sacado adelante, en fin, la ha presentado, para ser más precisos, porque en Estados Unidos todo es complicadísimo. Sobre todo cuando se trata de medidas legislativas de Donald Trump. En todo caso, lo importante es que frente a los que opinaban que Donald Trump tuvo un discurso de campaña que luego ha desmentido con los hechos, la realidad es que él trata de sacar adelante su discurso, pero en Estados Unidos el establishment, el poder,
es mucho establishment, claro, es la potencia hegemónica mundial y le está costando mucho sacar adelante la mayor parte de las cosas. Mientras tanto, Hillary Clinton sigue publicando libros de memorias explicando qué malo es todo el mundo, menos ella, evidentemente, que no la dejaron acceder a la presidencia. Y hay gente a la que ya se le infla la nariz de tanto escuchar a Hillary Clinton. Y han empezado a plantear que a lo mejor es que no la eligieron sencillamente porque no les gustaba y a la gente le gustaba más Trump. Lo cual ha dado pie a ver ahora los rostros de buena parte de la gente que en las redes sociales, iba a decir fabricó, sería exagerado, pero bueno, digamos que impulsó el fenómeno Trump. Todos ellos jóvenes blancos de entre 16 y 22 años. Es curioso que con su tormenta de memes, de blogs, etcétera, hicieron, bueno, que lo que todos los medios de comunicación daban por imposible fuera, sin embargo, una realidad. El otro día Max Keiser entrevistaba a Chuck Johnson de GotNews.com, contando él mismo cómo su propia operación logró acabar con los candidatos del establishment, de la clase gobernante, los apoyados por los medios de comunicación en estas elecciones norteamericanas, y llevaron a Trump al poder. Y la entrevista es muy interesante porque realmente a lo mejor ocurre que el poder ya no está donde está. Por cierto, Chuck Johnson dice cosas interesantísimas sobre hasta qué punto la independencia en los medios de comunicación se ha convertido en un lujo prohibitivo y qué medios pueden utilizarse para asegurar la independencia de aquellos periodistas que realmente quieran seguir siendo libres y no estar sometidos a los grandes amos del dinero. Una entrevista que no concierne solo a Estados Unidos. Vamos a verla. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Keiser. Es hora de hablar con Chuck Johnson, escritor y periodista de investigación al que podríamos llegar a definir como un troll, un tipo de lo más interesante. Chuck, bienvenido a Kaiser Report. Gracias por invitarme. De nada. Chuck, aprovechando que usted es muy conocido en los círculos de Internet, me gustaría preguntarle por el libro que acaba de publicar Hillary Clinton, titulado ¿Qué pasó?, en el que intenta explicar su derrota en las elecciones del 2016, pero en el que no tiene en cuenta muchas cosas que estaban pasando en Internet y en la nueva economía de los memes, por llamarla de alguna manera. ¿Es correcto mi diagnóstico? ¿Puede darnos más detalles? La verdad es que se han puesto muchas excusas para intentar explicar la derrota de Hillary en las elecciones. El problema es que no se ha pensado simplemente en que a los votantes estadounidenses Hillary no les caía bien, o al menos mucho peor que su marido. Desde mi punto de vista, si los republicanos ganaron las elecciones del 2016, fue gracias a los jóvenes de raza blanca de entre 16 y 22 años que hicieron todos esos memes sobre la posible victoria de Trump, como el tren de Trump, pasándose el día en la plataforma 4chan, creando conceptos que escapaban al espíritu del tiempo y sobre todo introduciendo en el ámbito de la ventana Overton aquellas cuestiones que no estaban dentro de ella, provocando enormes problemas a Hillary. La ventana Overton. Sí, la ventana Overton. La ventana que hace referencia al espectro de ideas que el público puede encontrar aceptables. Estoy pensando en webs como The Donald's en Reddit, en las que se hacía una firme defensa de Trump, construyendo sus propios imperios mediáticos, ajenos a los medios tradicionales, que en su mayoría ni siquiera se hacían eco de ellos. Bien, Chuck, usted mencionó a 4chan. Sí. Me gustaría recordarles a nuestros espectadores en qué consiste. Estamos hablando de un boletín de noticias a la vieja usanza, parecido a los de los años 80, que aunque no tiene nada llamativo de por sí, ha sido capaz de aglutinar a una serie de personas, muchas de ellas hackers, que se dedican a crear memes como la rana Pepe durante la campaña de Trump, que creo que también surgió de 4chan. Cuéntenos qué papel desempeñan los memes en la cultura pop y cómo es posible que una candidata moderna como Hillary fuera incapaz de tenerlo en cuenta. ¿Qué opinión tiene usted de todo esto, Chuck? ¿Podría usted decirnos algo, aclararnos algo? Esa gente pertenece a la generación que viene después de la mía. Son los hijos de aquellos que eran niños durante la presidencia de Reagan, por lo que sus edades rondan entre los 16 y los 22 o 23 años aproximadamente. Esos jóvenes que se pasan la vida creando memes y compartiéndolos, consideran que la cultura pop y la cultura de los memes son un único ente y no son capaces de imaginar
¿Cómo era el mundo antes de Internet? Porque ni siquiera lo recuerdan. Pues bien, todo eso les permitió burlarse de Hillary, ser más anárquicos, difundir información mucho más rápido. Me refiero a personajes como Jack el Soviético, Mike Cernovich, yo mismo, etc. Que hemos sido capaces de construir medios alternativos ajenos a los medios tradicionales, por eso esos medios se han visto obligados a hacerse eco del asunto. Sería justo afirmar que la victoria de Trump no se debió tanto a que tuviera muchos partidarios como al hecho de que a Hillary se la identificara como un blanco fácil de atacar solo para echarse unas risas. En otras palabras, estamos hablando de una política del pasado, engreída y con un exceso de confianza que la hacía más que susceptible a este tipo de burlas. Sí, es claramente una mujer de la generación del baby boom, mientras que Trump es un espíritu mucho más joven que constituye una parte importante de la infancia de nuestra generación. De hecho, hizo un cameo y todo en Solo en Casa 2. Y también apareció en The Celebrity Apprentice, por lo que formaba parte de nuestras vidas, lo cual explica por qué los intentos de Hillary por demonizarlo durante la campaña cayeron en saco roto. Trump fue un candidato mucho más accesible, mientras que Hillary prácticamente no hablaba en público, estaba mucho más controlada, su discurso era muy forzado y estaba muy orientado a las grandes empresas. Bien, Chuck, como he dicho antes, usted es un periodista de investigación que trabaja en este nuevo ámbito de los memes. Circunstancia que me gustaría aprovechar para preguntarle qué futuro le augura a todo esto en los próximos 2 años. ¿Qué cree que va a pasar? Creo que van a pasar muchas más cosas parecidas a la de Julian Assange, con ese nuevo enfoque de cada individuo es un medio de comunicación en sí mismo, incluso un imperio mediático. Y también veremos a un montón de periodistas de investigación independientes sacando a la luz noticias que el resto desconocía. Cuando yo me metí en este mundillo hace 4 o 5 años, era uno de los pocos periodistas que daban exclusivas en Twitter, sacando a relucir la verdad, por ejemplo, sobre Jackie Cokley, la mujer que mintió en el caso de la falsa violación de la Universidad de Virginia. Por aquel entonces la cosa solo estaba empezando y no fue hasta las elecciones del 2016 cuando surgió toda una nueva generación de periodistas que tienen acceso a una serie de fuentes muy bien conectadas con los núcleos de poder de Washington. Si recuerda, eran muy pocos los periodistas que vaticinaban una victoria de Trump, por lo que ni siquiera se molestaron en entablar relación con su círculo más próximo, y los que sí lo hicimos ahora estamos recibiendo nuestra recompensa en forma de primicias e información. Antes los periodistas contaban con una cultura y una tradición que los protegían, teniendo a su disposición una serie de fuentes que les permitían desvelar noticias de lo más interesantes. Pues bien, da la sensación de que ustedes, la nueva generación de periodistas, tienen a su disposición otra cosa que los protege de la censura, el Bitcoin, ¿es así? Sí, el mes pasado tuve la oportunidad de estar con Julian Assange y el congresista Dana Rohrabacher, y resulta que Assange fue una de las primeras personas expulsadas de la mayoría de las plataformas de pago, empezando por PayPal en el 2010, lo que le obligó a recurrir a otros medios como el Bitcoin, que según me contó, le ha hecho ganar muchos millones de dólares. Pues bien, yo creo que la tendencia va a ir a más a medida que estas plataformas se vayan haciendo cada vez más políticamente correctas e incisivas contra la censura. Mire, en una de las plataformas de micromecenazgo que controlo yo, Researcher, PayPal nos retuvo nada más y nada menos que $250.000, y si en lugar de tener ese dinero en una cuenta de JP Morgan vinculada a PayPal, lo hubiéramos tenido vinculado al Bitcoin, nuestra posición sería ahora mucho más fuerte. Por tanto, yo creo que mucha gente acabará tomando ese camino, aunque solo sea por necesidad, porque ya no puede confiar en los bancos, en las empresas de Silicon Valley. Yo recomiendo encarecidamente a cualquiera que tenga entre manos algún proyecto controvertido que invierta en el Bitcoin, al que yo considero un instrumento transmisor, aunque mucha gente no lo entienda, una forma de dinero que no nos pueden obligar a entregar, porque es imposible. Por eso las empresas que van por la vía de los títulos bursátiles tradicionales se ven obligadas por la justicia a hacer cosas que no quieren hacer, cosa que no les pasaría si utilizaran el Bitcoin. Usted no tiene licenciatura en periodismo por la Universidad de Columbia, tiene bitcoins. Sí, tengo bitcoins y además una licenciatura en informática, economía y política. Aunque lo lamento, realmente lamento haber perdido tanto tiempo en la universidad. Hablando de primicias, hay un gestor de fondos de cobertura, Paul Singer, de quien hemos hablado en numerosas ocasiones, por sus tejemanejes financieros. Y ahora creo que usted está trabajando en una noticia sobre él. Una de las cosas más interesantes de las elecciones del 2016 fue la cantidad de dinero que invirtieron otros republicanos contra Trump, especialmente Paul Singer, 25 millones según cifras oficiales y hasta 50 según algunas fuentes. Además, en su momento llegó a contratar a Fusion GPS, un grupo de investigación opositor compuesto por experiodistas del Wall Street Journal, para hacer tareas de relaciones públicas en torno a Argentina.
Pues bien, el mes pasado, en las reuniones que mantuve en Washington con gente de la Casa Blanca, me enteré de que Paul Singer también es la persona que financió el expediente de Fusion GPS, que definía a Trump como un títere en manos de Rusia y que se acabó publicando en BuzzFeed. Como digo, ahora se sabe que Singer fue quien lo financió, cosa que no me sorprende si tenemos en cuenta que el gestor de fondos de cobertura era un firme partidario de Mitt Romney. De hecho, se dice que una de las razones por las que Romney eligió a Paul Ryan como número 2 fue la relación entre Ryan y Singer. Y Singer no quería que Ryan apareciera públicamente al lado de Trump. Es más, ahora mismo lo que se comenta en Washington es que Singer también estuvo tras la filtración de la cinta de Trump con contenidos sexuales y de toda la operación política que se montó detrás. El Wall Street Journal publicó que había 2 donantes detrás, uno republicano y otro demócrata. Pero bueno, de momento se desconoce su identidad, aunque la gente de mi equipo que tengo desplegada en Washington me dice que el artífice de esa operación política fue Paul Singer, que desde que Trump se impuso en las primarias, estaba deseando que perdiera y que los republicanos no fueran mayoría en el Senado. Lo más preocupante de todo es que un gestor de fondos de cobertura como Paul Singer se haya metido en política para ganar dinero e intente subvertir el proceso político para alcanzar sus objetivos en el sector financiero, con el añadido de que encima esa gente tiene acceso a cantidades de dinero ilimitadas y al 0% de interés, lo que les permite participar en todo tipo de intrigas internacionales. Ahora bien, si usted y las personas de su entorno consiguen acceso a lo que se está convirtiendo en un activo de cientos de miles de millones de dólares, como es el Bitcoin, ahora van a poder tratar de tú a multimillonarios como Paul Singer y a buscar denodadamente la verdad, o al menos eso pienso yo. Yo me he hecho muy amigo de Nassim Taleb, autor de Antifrágil. No sé si lo habrán tenido en el programa. Sí, lo tuvimos. Es una persona estupenda. Estoy deseando leer su próximo libro que sale dentro de poco. El caso es que ambos hemos hablado mucho sobre cómo construir nuestra propia libertad en la era moderna y hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es contar con una divisa que nadie nos pueda arrebatar con fines políticamente incorrectos. De acuerdo. En los minutos que nos quedan, quisiera profundizar más en su proyecto actual. ¿En qué consiste? Cuéntenos. Hemos lanzado una nueva web titulada Free Starter, del estilo de otras como Patreon o GoFundMe, con el objetivo de aglutinar a todos aquellos que han sido expulsados de otras webs de micromecenazgo, no por haber hecho algo mal, sino por haber apoyado causas políticamente incorrectas. Ninguno de los proyectos de micromecenazgo a los que contribuyo yo, como Researcher o God News, incumplen la ley, o al menos desde mi punto de vista. Y ahora nuestro objetivo es, con el paso del tiempo, adaptarlos cada vez más a las criptodivisas. Volviendo a la guerra de los memes, esta semana Hillary está promocionando su libro, mientras que Trump ha retuiteado una famosa imagen animada en la que aparece empuñando un palo de golf y lanzando la bola sobre la cabeza de Hillary, a la que tira al suelo mientras se sube a un avión. Trump ha sabido adueñarse del ciclo de las noticias y hacer quedar a Hillary como una idiota. Y para ello solo le ha hecho falta retuitar un vídeo de 10 segundos. ¿Es eso lo que... ¿Eso es así? A ver, a mí me encantan esas cosas. En un momento dado yo quise comprar 4chan y sigo interesado en hacerlo, porque me gusta mucho la economía de los memes. De hecho, creo que es hacia ella hacia donde se dirige actualmente el mundo de la publicidad. En las elecciones del 2016 hubo quien gastó enormes cantidades de dinero en poner anuncios en televisión, cuando la televisión es un medio que se ha quedado anticuado. Es más, no conozco a muchos jóvenes de menos de 35 años que tengan un televisor en casa. Pero bueno, el caso es que Trump ha sabido utilizar muy bien la cultura pop con todos esos retweets, como ha pasado con el video ese en el que sale peleando con el director de la competición de lucha libre, WrestleMania, pero con el logo de la CNN en la cara. Si lo pensamos bien, vivimos en una época en la que, a no ser que estemos bloqueados en la red como lo estoy yo, podemos enviar tweets al mismísimo presidente de Estados Unidos
Y las posibilidades de que él lo vea, e incluso de que le gusten, no son pocas. Hace 150 años ibas a la Casa Blanca y te invitaban a un té. Sí. En fin, Chuck, tenemos que irnos. Ojalá volvamos a tenerlo pronto. Gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias por invitarme. De nada. Es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado Chuck Johnson. Búsquelo en Google. Es estupendo. Contacte con nosotros. Bueno, pues así cambia el mundo, y por debajo de la superficie del mundo oficial está emergiendo este otro nuevo mundo que hasta tiene su propia forma económica de funcionar. Lo del Bitcoin tiene su aquel, ¿eh? En fin. Vamos a seguir con información internacional antes de que lleguen las 3 de la tarde y nos metamos a fondo en el asunto de Cataluña, qué remedio. Por ejemplo, la crisis del norte de Corea, donde no hay movimientos bélicos, al menos por el momento, pero sí movimientos, llamémosle diplomáticos, y es que Estados Unidos el otro día sancionaba a 8 bancos norcoreanos. Vamos a ver. Estados Unidos ha dictado nuevas sanciones a 8 bancos norcoreanos y a más de una veintena de personas que los representan en otros países. 3 de ellos se encuentran en Rusia. También se incluyen empleados que se ubican en China, Libia y Emiratos Árabes Unidos. Según Washington, las restricciones se deben al programa nuclear de Pyongyang. Anteriormente, el secretario del Estado norteamericano, Rex Tillerson, admitió que Washington procura apaciguar las tensiones por la vía diplomática. No obstante, desde el Pentágono reconocen no observar cambios en la postura norcoreana pese a la escalada del conflicto. Al mismo tiempo, tanto Moscú como Pekín siguen apostando por el diálogo. Desde China aseguran que nadie saldrá vencedor si comienza una guerra en la zona. A este respecto, el analista político Guillermo Pacheco Gaitán opina que Pyongyang busca intimidar a sus vecinos, manteniendo un lenguaje provocador tras las nuevas sanciones estadounidenses. Kim Jong-un puede verlo como una provocación. Él está viendo como una provocación el hecho que Estados Unidos está haciendo un cerramiento económico, el hecho de que él dijo que Estados Unidos le había declarado la guerra por una de esas llamadas que hizo Estados Unidos. Entonces creo yo que Kim Jong-un lo va a seguir viendo como una provocación y él va a seguir manteniendo un lenguaje provocativo hacia los Estados Unidos. Lo que tenemos que entender es que Kim Jong-un lo que está tratando de buscar es una legitimidad interna de su liderazgo. Recordemos, el totalitarismo busca eso. Entonces lo que están tratando de mantener es de mantener un lenguaje diciendo que lo que él está tratando de hacer es seguridad interna. Pero creo yo que lo que está tratando de provocar es que lo perciban como una disuasión a partir de sus cohetes continentales y las cabezas u ojivas nucleares que él puede usar. Aunque entendamos que el poder mismo de Corea del Norte es limitado en relación a los mismos vecinos y a los mismos Estados Unidos. Claro, y las sanciones norteamericanas van a afectar no tanto, que desde luego sí, pero bueno, no tanto a Corea del Norte como Estado, como a sus proyecciones económicas, financieras, etcétera, internacionales. ¿Y dónde están esas proyecciones? Pues en China y en Rusia, claro, pero no van a estar en Estados Unidos, aunque también en Emiratos, como acabamos de ver. ¿Esto qué significa? Significa que se mete presión, por así decir, por los flancos a Corea del Norte, porque a quien esto le hace daño es también a Rusia y a China. Rusia y China, por su parte, están todavía en la tesitura de conseguir que esta crisis termine sin ganadores, es decir, sin un perdedor, lo cual está francamente complicado. Su argumento fundamental es que si hay una guerra, si hay un conflicto bélico, terminaría sin un ganador. Claro, vamos a ver por qué. Y desde el Kremlin consideran que es necesario evitar las acciones que puedan elevar la tensión en torno a la situación con Corea del Norte. Señalan que este camino no conduce a la solución del problema en la región. Desde la Cancillería rusa argumentan que las maniobras a gran escala de Estados Unidos y sus aliados cerca del territorio norcoreano provocan a Pyongyang para que realice más pruebas con misiles. Por su parte, Pekín considera que no habría ganadores en una guerra en la península asiática y las consecuencias serían aún peores para los países de la región.
China reitera su llamado a negociaciones de paz luego de que la retórica agresiva entre Estados Unidos y Corea del Norte alcanzase niveles críticos en los últimos días. El gobierno de Kim Jong-un recientemente ha señalado que las últimas amenazas del presidente Donald Trump son una declaración de guerra y que sus fuerzas estarán preparadas para derribar bombarderos estadounidenses, incluso fuera de su espacio aéreo. Por su parte, el secretario de Defensa norteamericano, Jim Mattis, ha rebajado la escalada verbal, señalando que Washington tiene interés en una solución diplomática para la crisis. Bueno, seguiremos informando qué dice el clásico. Cambiamos de escenario y nos vamos a otro que debe de ser fuente de actualidad permanente, que es la situación en Venezuela. Allí la novedad, esto es noticia de ayer, es que la oposición ha eludido la nueva trampa que le ponía el gobierno de Maduro, una vez más con la colaboración de los autodenominados mediadores internacionales, Zapatero incluido, a saber, esas conversaciones de la República Dominicana que el gobierno Maduro vendió como negociación y que la oposición, creo que a tiempo, descubrió como lo que realmente era, un cepo. En fin, bueno, de ahí se han bajado. Se han bajado, entre otras cosas, porque la situación en Venezuela, dentro, en la calle, a pie de ciudadano, es cada vez más insostenible. Y no solo por la represión política, sino de forma muy fundamental por la situación económica, que es atroz. En este momento tenemos niños hambrientos vagando por la calle, una cosa de locura. Estamos hablando de un país que nada en petróleo, es una cosa impresionante, y un proceso abierto de depauperación general del ciudadano medio. Vamos a ver cómo lo contaban los compañeros de la colombiana NTN 24 del otro día. Raquel, cuando quieras vamos al PC. Que según economistas podría cerrar por encima de los 3 dígitos para finales de 2017. Venezuela enfrenta una de las peores crisis económicas pese a los 4 aumentos salariales que ha decretado el gobierno de Nicolás Maduro. Según la Cámara de Comercio de Caracas, los problemas irán a peor por las fallas del nuevo cono monetario que rige en el país. Los venezolanos enfrentan una crisis económica generalizada. Largas colas para adquirir alimentos básicos y medicinas, un salario que se suprime a diario por una inflación que ronda mensualmente 30% según la firma econométrica. Y ahora se le suma la escasez de efectivo y las fallas en los puntos de venta. Los ciudadanos no son optimistas y aseguran que los problemas se agudizarán al cierre de 2017. Bueno, será trabajar hasta de noche, pues. Si tú quieres vivir algo bueno, tendrás que, sacrificarte, pues, hacer un sacrificio. Pero ahorita, de verdad, la inflación está por como 5 veces por encima del salario que uno percibe, pues. Hay que tener bastante plata ahorita, porque nada más una harina sale en 15.000. Pantalón cuesta 200.000 bolívares para un niño. Yo tengo 2 niños. ¿Cómo será en diciembre? ¿Cómo venimos en decadencia? Cada vez todo peor. No es posible, de verdad. La situación no afecta únicamente al ciudadano común. Comerciantes viven los embates de una crisis que ha disminuido en un 50% el poder adquisitivo según la Cámara de Comercio de Caracas. 63 años, 64 estamos aquí. No se ha visto lo que se está viendo y lo que estamos viviendo en ambas partes. Tanto en comida, en medicamentos, en todo, en seguridad. Para Josefa Fernández, dueña de una tienda de ropa y quien tiene 64 años viviendo en Venezuela, es una situación inédita. Eso no tiene ni nombre para hablar. Eso afecta por todos los sentidos. ¿Cómo no va a afectar? Cajero no da. Dinero no hay. La gente no tiene para traer efectivo tampoco, ni puede por la inseguridad. Según el máximo representante de la Cámara de Comercio, las proyecciones para el cierre de este 2017 apuntan a una profundización de la pobreza y una pérdida del valor del dinero. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso terrible de empobrecimiento y pérdida de posibilidades, y la verdad es que con el paso de un día tras otro lo único que uno ve es el endurecimiento de la inflación, la devaluación cada día más acelerada, la pérdida de valor del signo monetario, la imposibilidad incluso de comprar o de vender en efectivo. Yo creo que el poco o mucho dinero que reciban los venezolanos van a tener que dedicarlo a cosas muy, pero muy elementales. Según cifras suministradas por Econométrica, la economía venezolana caerá para el cierre de este año 2017 en un 12,3%, lo que pone aún más cuesta arriba la satisfacción de cada una de las necesidades de los venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Antonieta La Roca. Muchísimas gracias a los compañeros de NTN 24.
Las cifras son atroces, porque estamos hablando de una inflación de un 30%, claro, por más que subas los salarios te va a dar igual. Un problema crónico de desabastecimiento y ese decrecimiento general de la economía de hasta un 12%. Bueno, es la muerte, es la ruina. Al final, yo lo digo siempre, el problema del madurismo no es que el chavismo como experimento político haya resultado discutible, ha resultado muy criticable. El problema fundamental del madurismo es que Maduro es un zote. Claro, es verdad que el propio régimen empujaba a ello, porque solo en un régimen así puede aparecer una persona como Maduro en la cúspide del Estado, Maduro y la cúpula que tiene alrededor, que son para echarles de comer aparte a cada uno de ellos. Pero al final es un problema de incompetencia manifiesta. Has creado una especie de nueva oligarquía feudal vestida de rojo, eso sí, que está, bueno, entrando a saco. Y la noticia, aquí contábamos ayer esa noticia del Estado, no sé cómo se llama la agencia federal norteamericana que se encarga de estas cosas, pero que había detectado 10 millones de dólares de blanqueo, así por las buenas, entre particulares que procedían de Venezuela. Es que se están llevando el dinero en sacas. Claro. En fin. Bueno, son las 14 horas 58 minutos. Así que yo le voy contando lo que ha pasado esta mañana en el asunto catalán. Ha habido la reunión de la Junta de Seguridad montada por Puigdemont. Allí, fundamentalmente, lo que se ha hecho ha sido poner en escena un rapto de soberanía catalana que ha consistido en decir que allí no manda más que ellos, que los mozos de escuadra harán lo que digan ellos y que la prioridad de los mozos es la convivencia y no impedir el referéndum. Ellos llaman convivencia a que ellos puedan hacer lo que quieran y los demás no, fundamentalmente. Bueno, en esas estamos. El secretario de Estado de Seguridad, el número 2 de Interior, ha estado allí, en esa reunión del Estado de España, y le ha exigido a Puigdemont que suspenda la consulta. La Generalitat se ha negado, con lo cual lo lógico sería que ahora el número 2 de Interior denunciara al gobierno catalán, puesto que esa consulta está suspendida por el Tribunal Constitucional. Pero como aquí todo es tan raro, rarezas, le voy a contar una que además se la voy a contar en detalle porque a mí me ha dejado helado. Ha aparecido Montoro, ese hombre que se bebe su sangre, y ha dicho que repartía, bueno, anuncia el nuevo reparto del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Bien, le voy a leer tal cual lo cuenta Europa Press para que a mí no se me escape ninguna cifra, pero para que entienda usted la gravedad del problema. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno ha acordado el reparto del Fondo de Liquidez Autonómica para el cuarto trimestre de este año. Total, 6.220,55 millones de euros. ¿Cuánto se lleva Cataluña? El 31,7%. Es que esto es tremendo. Vamos a ver, esa gente, desde el gobierno anterior a este, del gobierno catalán, han endeudado literalmente al país, a Cataluña y al resto de España. Se están gastando el dinero y consta en lo que no deben. Los servicios fundamentales los tienen desatendidos. Y todos los españoles, catalanes incluidos, hemos de aportar permanentemente miles de millones para que esta gente haga luego lo que está haciendo. Es que no hay quien lo entienda. El Ministerio de Hacienda, muy orgulloso él, al parecer, ha informado de que una vez repartida esta cantidad, la comunidad catalana habrá recibido en 2017, a través del FLA, 7.275 millones de euros, que es el 33% del total distribuido entre las 9 autonomías adheridas a este fondo. Es que es un tercio para Cataluña. Yo ya entiendo que el gobierno dice, no, es que es para los ciudadanos catalanes. Y un jamón con chorreras, porque lo que estamos viendo es que no es para los ciudadanos, es para Puigdemont y compañía. En fin, sigo. Tras Cataluña, las comunidades que más fondos recibirán en el cuarto trimestre son Andalucía, 1.500 millones, y la Comunidad Valenciana, 1.183 millones. Entre las tres absorben el 75% del total. Y ya a mucha distancia las otras, que son las que no tienen deuda. Hacienda ha explicado que el reparto del FLA a Cataluña es ajeno a los controles impuestos a esa comunidad autónoma. Dice que este dinero va dirigido a atender vencimientos de deuda y a pagar directamente a los proveedores de los servicios básicos, educación, sanidad y servicios sociales. Y que no tiene que ver. Vamos a ver. Ya, técnicamente no tiene que ver.
pero políticamente sí. Y es lo que todo el mundo entiende. Entonces, claro, el pueblo español está tan domesticado, que ya nadie se levanta, que todo el mundo se lo cree todo, pero esto no hay por dónde cogerlo. Si tienes a una comunidad autónoma en abierta insurrección por su gobierno, no le premies haciendo el trabajo que ellos no quieren hacer porque están en otra cosa. En fin, bueno, ¿qué quiere usted que le diga? Romeva dice que el Parlamento catalán declarará la independencia en 48 horas si gana el sí. Es interesante porque justamente en lo que nadie da un duro es por la viabilidad de ese referéndum. Bueno, esta mañana estaba contando aquí en Radio Intereconomía con Orcajo y con Albert Castillón, un compañero que había rellenado el formulario en internet para registrarse para votar y se había puesto un nombre falso, fecha de nacimiento 1789 y tal, y le han registrado. O sea que se puede imaginar ese referéndum, las garantías que tiene. Pero bueno, ellos están en lo que están. En el lado contrario, es verdad que hay una cierta reacción popular, que se plasma, por ejemplo, en las convocatorias hechas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española, de NAES, de la que me honro en ser socio fundador, todo se ha dicho, bueno, para defender la unidad nacional de España. Que el Partido Popular ha empezado a desactivar, mandando por ahí SMS y mensajes y tal, dice, no vayas que eso es de Vox. Ah, pecado, no vayas que son de derechas. Si fueran de Convergencia, a lo mejor sí que habría que ir, pero, amigo mío, son de Vox, no vayas. Es lamentabilísimo lo del Partido Popular, es una traición. Sencillamente, es que esto lo tenían que haber convocado ellos, pero ellos no lo van a convocar. ¿Por qué? Pues porque no tienen arrestos. Están pensando en lo que están pensando, en pactar el 2 de octubre guindos con Puigdemont o con Junqueras o con quien sea. Bueno, y en esto va Cristina Cifuentes, y en lugar de ponerse la peineta y la mantilla, lo que ha hecho es poner una gigantesca bandera de España en la Puerta del Sol. Bueno, que es la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien. Y entonces llega Pablo Iglesias, o sea, se puede ser más hipócrita, pero solo con mucho esfuerzo, y dice que le parece muy mal que se instrumentalice de esta manera un símbolo que debe ser de todos. Pero muchacho, ¿cuándo has sacado tú una bandera rojigualda? Estás todo el día con la franja morada, que por cierto, como usted sabe, es un error histórico. Y esto, aunque usted lo haya oído ya, yo lo voy a volver a contar, porque a la gente le hace mucha gracia y además hay que saberlo. La bandera republicana de la Segunda República, porque la de la primera rojigualda, bueno, de la Segunda República, roja, gualda y morada, obedece a un error, un típico error petulante de intelectual español del siglo XIX, que tratando de emular la gesta de los comuneros, malinterpretando a los comuneros como una sublevación popular frente al poder regio, interpretación errónea, pero bueno, fueron a buscar el pendón de Castilla y vieron que era el pendón morado, incluso le hicieron canciones, pero resulta que no era morado, era carmesí y había desteñido. Si hubieran leído, sabrían que en todas las fuentes se indica 2000 veces que el pendón era carmesí, pero como no habían leído y solo veían la vitrina, pues dijeron el pendón morado, y de ahí viene el morado ficticio de la Segunda República, una república en la que todo fue ficticio, empezando por eso que llaman legalidad republicana. Bueno, enseguida seguimos con Cataluña, pero es que acaba de aparecer por aquí Fernando Latienda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a las 3:30, cierre de mercados en Radio Intereconomía, Fernando Latienda, al timón. La verdad es que escuchándote pienso que si la mentira fuera un arte, España sería un país de artistas, ¿eh? Madre ya santa. que tenemos buenos artistas, pero ya seríamos, estaríamos ya que nos saldríamos del mapa. ¿Qué llevamos? Evidentemente también tenemos que seguir nosotros hablando del tema de Cataluña porque tiene también su repercusión en los mercados. Hoy vamos a plantear una pregunta a nuestros gestores, ¿qué va a pasar a partir del próximo lunes, ¿no? ¿Cómo pueden reaccionar los mercados? Si es que van a reaccionar, porque de momento estamos viendo que más allá de algo de volatilidad e incertidumbre que está afectando a determinados valores, con sede en Cataluña, pues apenas es que esté registrando un gran impacto, si bien es cierto también que la prima de riesgo ha subido un 20%, ¿no? Desde los niveles del verano, pero vamos a ver en función de todo lo que pueda suceder o los escenarios que se puedan plantear desde el punto de vista político a partir del próximo día 2, pues cómo pueden reaccionar los mercados y también sobre todo cómo tendrían que actuar los inversores. Eso yo creo que es una parte bastante especial. Evidentemente es una pregunta
que por mucho que hagamos también, me imagino que tampoco tiene fácil respuesta, pero bueno, será curioso, o por lo menos queremos saber la opinión de lo que espera el mercado. Respecto a esto, precisamente Goldman Sachs fue uno de los bancos que se pronunció hace unos días, que dijo que no esperaba grandes impactos o efectos a nivel de mercado, estamos hablando. Otra cosa es lo que ya han empezado hoy a constatar determinadas instituciones oficiales, por ejemplo el Banco de España, que está diciendo que ya está afectando al crecimiento, ya está afectando al consumo. Dentro de unos días vamos a conocer además los datos de la encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre. Vamos a saber también cómo está evolucionando el empleo, sobre todo en esa región, en Cataluña. Cataluña, de la que no dejan de salir día a día continuos, ¿no?, cantidades de cifras y números, ¿no? Nos tenemos que hacer expertos prácticamente en contabilidad nacional y en matemáticas. Pero vamos, así a grandes rasgos te puedo contar que ahora mismo hay movilizados en Cataluña 72.000 millones de euros de grandes multinacionales, no solo españolas, sino también europeas y estadounidenses, que están ahora mismo a la espera y están con las maletas prácticamente hechas, porque en público te dicen que no, que ellos están esperando a que haya diálogo, que haya un proceso de negociación, pero ellos ya también tienen puesto su plan B en marcha, tienen las maletas, como si dijésemos, hechas por si tienen que salir pitando de allí. No te pierdas el gato de esta noche, que si todo sale bien vamos a darle un buen repaso a las cifras reales de lo que pasaría en Cataluña, en su economía, si fuera independiente. Y es estremecedor. Mira, Hacienda reparte el fraude del cuarto trimestre. El 31,7% para Cataluña. 1.800 millones para Cataluña. Yeah. Para Cataluña. Esto hay que decir, es el Fondo de Liquidez Autonómico, sirve para pagar a los proveedores, ¿no? Yeah. Yo estoy de acuerdo en el que se siga utilizando este tipo de fondos, vamos a ver, para pagar a los proveedores los servicios que tiene que prestar la comunidad autónoma de Cataluña. Otra cosa es lo que nos estamos temiendo, ¿no?, que parte de ese dinero que se destina para pagar a los proveedores, los que pues, hacen servicios a la sanidad, a la educación, a la justicia o a la seguridad, se esté desviando para lo que todos nos tememos, ¿no? Que es para impulsar este referéndum. Ese dinero no se puede prestar sin intervención sobre lo que estás haciendo. Te he escuchado antes hablar. ¿Has hecho una cooperativa alguna vez? Yo hice una vez. Y me acuerdo que el Estado te daba un capital. O sea, te miraban hasta el último céntimo, dónde lo habías puesto. No fueras a habértelo gastado en algo que no formara parte del esfuerzo inicial de la cooperativa. No sé si ahora seguirá siendo así, porque esto hace 30 años, me imagino que sí. Bueno, ¿y qué pasa? Que el gobierno catalán no, o cualquier otro, porque esto es un poco... En fin, ya te he escuchado antes hablar de Luis de Guindos, ¿no?, de esa oferta que ha vuelto a reiterar, ¿no? Él no ha dicho exactamente nuevo modelo de financiación para Cataluña, pero se sobreentiende que cuando quiere decir que está dispuesto a adaptar a las características, creo que es a las características específicas de cada comunidad, ¿no?, en los sistemas de financiación. Vamos a ver. Nosotros el otro día también hicimos cuentas con determinados economistas que habían hecho numerosos estudios sobre esta cuestión. Es inviable, sería una ruina, ¿no?, para el Estado español si de repente pusiéramos en marcha un sistema de financiación estilo cupo vasco en Cataluña. El Estado dejaría de retraer 17.000 millones de euros, que se podría hacer, pero ¿cómo? ¿A costa de qué? De que hay otras comunidades que son aportadoras netas al sistema de financiación. Aportadoras netas me refiero a comunidades, por decirlo de alguna manera, ricas o solidarias, como son Baleares y Madrid. ¿Qué pasa? Claro, yo entiendo que enseguida se irían a quejar. O eso, o nos cargamos todo el estado del bienestar, o empezamos a recortar el gasto a nivel de funcionarios y administraciones por todos lados. Y lo dejemos esto más seco que un sacarral. Al final la cuestión, la española es una economía tan integrada, desde hace tantos siglos, que la mayor parte de la riqueza de Cataluña reside en lo que el resto de España consume de Cataluña. De hecho, la balanza exterior comercial de Cataluña es muy deficitaria y su balanza comercial general solo da superávit precisamente por lo que el resto de España le compra. Entonces, ¿quieres quedarte tú con el beneficio fiscal de todo eso que vendes? Exactamente. Vale, a cambio de eso, no compremos ya ninguno, nada más que venga de Cataluña, claro. O si no, ¿qué? Eso es lo que van a conseguir. Más asuntos que llevo importantes. Como sabes, ayer Donald Trump presentó el borrador de reforma fiscal. Importante reducción de impuestos para las familias y las empresas. Hoy yo me hago una pregunta en el programa, es si en la Unión Europea o los países de la zona euro deberían también entrar en la carrera por las rebajas impositivas para aumentar en competitividad, porque esto, claro, nos va a dejar un poco ahora mismo por detrás, ¿no? Si finalmente sale la reforma fiscal de Trump, que hay mucha gente que lo está poniendo en duda. Yo creo que si no se estuvieran haciendo tantos análisis
es porque de verdad la probabilidad de que salga adelante es alta, ¿no? Entonces yo creo que también es importante que comparemos un poco ahora mismo cuál sería el régimen fiscal de Estados Unidos frente al de Europa y un poco ver si nos quedamos atrás cómo podríamos ganar en competitividad, porque ya sabemos que los mercados asiáticos también nos ganan esta partida por el otro lado, que no es en este caso la rebaja fiscal, sino los costes laborales, ¿no? Claro, de su gente. Entonces ahí la zona euro tiene un problema. Vamos a hablar también de fondos de inversión. Hay mucha gente que lo que busca es poco riesgo, un producto que sea seguro. Ya sabemos que los bonos o los depósitos pues apenas dan rentabilidad, se meten en fondos de inversión, le piden a su asesor o a su comercial en su banco que le ofrezca un producto que sea muy seguro. ¿Y con qué se encuentran? Pues que ese producto les está dando pérdidas. Son productos que sí que son muy seguros, pero como digo, no están generando ningún tipo de pérdida. Entonces vamos a explicar también un poco cuál es la alternativa, qué es lo que se puede hacer ante todo eso. Y vamos a hablar también de las grandes compañías tecnológicas en Estados Unidos, también aprovechando todo este tema de la reforma fiscal de Trump, que por cierto va a aplicar o quiere aplicar una exención fiscal del 100% para repatriar todos los dividendos en filiales europeas. Claro. Eso es muy importante. Entonces también he querido hoy, he cogido a una persona del equipo y le he dicho, te vas a poner a mirar cuánto factura y cuánto gana aquí Google, cuánto factura y cuánto gana Facebook. La verdad es que las cifras son sorprendentes, ¿eh? Google, que yo creo que lo usamos todo el mundo prácticamente a diario, gana muchísimo dinero. Bueno, pues aquí dice que en España factura 92 millones y tan solo obtiene un beneficio de 19 millones. O sea, tan solo tributa por 19 millones de euros. La verdad es que ahí la ingeniería fiscal es tremenda y la verdad es que parece que en Europa tampoco sabe un poco cómo meterle mano, ¿no? a todo este asunto, ¿no? Todo el dinero que se genera aquí, sin embargo... Yo creo que mano sí que han sabido meterle, pero no para depositarla donde hacía falta. Es la impresión que me va dando. En fin, bueno. A las 3:30, cierre de mercados en Radio Intereconomía con Fernando La Tienda. No se lo pierda porque es toda la actualidad económica y muchísimo más, porque el programa es largo y según van pasando cosas empiezan a contarlas y de verdad que se aprende siempre muchísimo. Noticia que le doy, que dicen los de la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, alias Odium Cultural, que son las organizaciones paraoficiales montadas por la Generalidad hace mucho tiempo para difundir el separatismo, que dicen, que van a denunciar al fiscal por coacciones y amenazas. ¿Por qué? Pues porque son los que montaron el pollo ese de asaltar coches a la Guardia Civil. Claro, en fin. Bueno, estos dos, ANC y Òmnium, son los que el otro día empezaban la campaña de dirígete a quien veas que no es separatista y tal y convéncele, que es una forma amable de delación. Una cosa como norcoreana pero envuelta en kimono. Vamos a ver cómo lo contábamos ayer en el telediario. La ANC y Òmnium Cultural siguen apostando por la movilización ciudadana a 4 días del 1 de octubre, esta vez con una campaña que pide identificar a los no independentistas y a los indecisos para convencerles de que vayan a votar con una serie de argumentos preparados para cada caso. La Fiscalía Superior de Cataluña ya ha abierto diligencias de investigación sobre unas instrucciones que las entidades han propagado a través de su web y de las redes sociales. Tiene todas las claves. Laura Fernández Cañas, buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues si las normas son claras y llaman a cada voluntario a persuadir en concreto a 7 personas que tengan miedo, duden o sean contrarios a la independencia para facilitar la tarea, la ANC y Òmnium clasifican a los indecisos en 3 grupos: los moderados y la gente mayor, los que creen en que otra España es posible, identificados con la bandera republicana en alusión al entorno de Podemos, y los que tienen claro que no quieren la independencia. A estos últimos, los que rechazan el movimiento independentista, por ejemplo, piden que se les convenza de ir a votar sea cual sea su opción, con el argumento de que si el 1 de octubre te quedas en casa y gana el sí, no te quejes, ¿eh? Las instrucciones para convencer a los republicanos, en cambio, convierten el apoyo a la independencia en el referéndum en un voto de castigo al gobierno, como por ejemplo con argumentos de el 1 de octubre es la moción de censura para echar a Rajoy, o el cambio en España solo es posible si el 1 de octubre es un éxito. Todo en un lenguaje muy podemita. En cambio, las recomendaciones para persuadir a los moderados y a la gente mayor son utilizar frases que busquen conmover y despertar al independentista que, según ellos, todos llevamos dentro. Como por ejemplo decirles que este domingo millones de personas irán a los colegios electorales a votar, que no estarán solos, sino que estarán más acompañados que nunca. Además de ofrecerles estas detalladas instrucciones para identificar y convencer a los contrarios, los soberanistas también reclaman que los voluntarios inviten a todos sus contactos de WhatsApp
WhatsApp a consultar el registro web con los puntos de votación por barrios y zonas. Pero no solo eso, también piden que la gente se descargue e imprima un cartel para anotar el local de votación de su comunidad y vecinos y lo cuelgue en la entrada de la vivienda. Por último, piden recordar que el sábado mismo hay que ir a votar muy temprano, ya que el domingo es el gran día y que no solo es necesario ir a votar, sino que también es importante hacerse una foto con la papeleta y compartirla en todas sus redes sociales, así. Pues muchas gracias, Laura. Un rasgo característico de España en los últimos 40 años es que la movilización de los separatistas, ultraizquierda, etcétera, siempre ha sido coreada y, por el contrario, la movilización de los sectores, sea constitucionalistas, patriotas, etcétera, siempre ha sido frenada, siempre, por todos los partidos, siempre. En el País Vasco tuvo que correr ni se sabe la sangre para que al fin aquí la bienpensancia se entera de lo que estaba pasando. Bueno, y lo mismo está ocurriendo con el caso catalán, ha ocurrido siempre. Creo que hoy es la primera vez en la historia que en TVE ha aparecido Sociedad Civil Catalana, por ejemplo. Hoy. Bueno, y el propio PP se encarga de neutralizar la expresión espontánea del patriotismo de la gente. Porque es patriotismo, se llama así, no tiene otro nombre. Como llevamos 40 años de aporreo ideológico para convertir ese término en una especie de insulto o de pecado, aún peor, pero las cosas tienen su nombre y esto se llama patriotismo. Los españoles son patriotas, les gusta su país, lo quieren, ya está. Bueno, y por eso muchos quieren ir a concentraciones este fin de semana en sus ayuntamientos con su bandera, que es, como dice Pablo Iglesias, la bandera de todos, que ya también ya le vale. Bien. ¿Y quién está boicoteando la operación? El PP, por supuesto. No vaya a ser que alguien se lleve a su votante cautivo, que es que al final aquí está la clave del asunto, que el PP ha funcionado como neutralizador de un enorme segmento social. Ayer lo contábamos en el telediario y María Matós entrevistaba a Santiago Abascal. Vamos a verlo. El Partido Popular ha enviado un mensaje de WhatsApp a sus bases y afiliados en el que les insta a que no acudan a las concentraciones en favor de la unidad de España que se celebrarán frente a los ayuntamientos de todo el país. El mensaje dice así: mucho cuidado con esta convocatoria. La fundación que la convoca es de Vox y Santi Abascal. El PP como tal no participa en este tipo de cosas. Por favor, pasadlo a los presidentes locales porque hay muchos que están preguntando al respecto. Efectivamente, tras la convocatoria de este sábado está la Fundación Danaes, de la que Santiago Abascal estuvo al frente hace unos años. Hablamos con el presidente de Vox, Santiago Abascal, que acudirá a la manifestación de este sábado por la unidad de España. Señor Abascal, buenas noches. Señor Abascal, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Qué le parece que el PP esté intentando boicotear estos actos? Discúlpeme. Bueno, yo he visto las noticias igual que ustedes. No sé si se me escucha. ¿Me escucha? Sí, creo que hay un poquito de retorno. Le preguntaba que qué le parece que el PP esté intentando boicotear estos actos cuando al final los dos partidos luchan por lo mismo, que es la unidad de España, ¿no es así? Bueno, yo he visto las noticias igual que ustedes y no sé en qué medida son ciertas esos intentos de boicot, esos WhatsApps para desmotivar a sus afiliados y a sus militantes. A mí me ha dado mucha pena. Yo acudiré a esa movilización como un ciudadano más, como un español más. No es el momento de los partidos, es el momento de que estemos todos juntos defendiendo la unidad de España, defendiendo la ley, apoyando a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, y por lo tanto veo con pena que se esté produciendo algún tipo de boicot. No tengo ninguna duda de que yo este sábado y la gente que acuda a las plazas se encontrará con votantes del Partido Popular, de Ciudadanos, del Partido Socialista e incluso de Podemos, que están bastante enfadados con la deriva de Pablo Iglesias contra la unidad de España. Por lo tanto, estoy convencido de que esas movilizaciones serán un éxito en todos los ayuntamientos de España y que habrá gente de distintas sensibilidades y de distintas ideologías, independientemente de que alguien erróneamente y de manera muy sectaria pretenda boicotearlas. ¿Y qué es lo que se va a reivindicar en estas movilizaciones, señor Abascal? Bueno, yo lo que he hecho es respaldar esa movilización propuesta por la Fundación Danaes para la defensa de la nación española
junto con otra mucha gente y entidades de la sociedad civil, porque se nos estaba convocando a defender el imperio de la ley, a defender la unidad de nuestra patria, a apoyar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y se estaba exigiendo a cada ciudadano un compromiso activo como el que los ciudadanos exigimos a nuestros políticos, a nuestros representantes, a los que pedimos que defiendan la unidad, que defiendan la aplicación de la ley. Es la hora de que todos y cada uno de nosotros, convocados por la Fundación para la Defensa de la Nación Española, hagamos acto de presencia física, no en las redes sociales, no en los mensajes que mandamos en WhatsApp a nuestros amigos, sino que acudamos a las plazas de los ayuntamientos de cada ciudad y cada pueblo de España con nuestra bandera, con la bandera nacional, sin ningún tipo de sigla de partido, sin nada que nos distinga y nos enfrente, para defender lo que es común a todos, que es nuestra historia colectiva, la convivencia común entre españoles y el futuro y el patrimonio de nuestros hijos, porque no queremos que España sea dividida por el golpismo separatista. Algo tan sencillo como eso es lo que se está reivindicando y precisamente por eso nosotros lo hemos apoyado. ¿Y cree que el Gobierno teme que los españoles tomen las calles para reclamar pues la unidad de España? Bueno, la verdad es que parece, según las noticias que hizo públicas el señor de Guindos, que hay quienes están pensando en ofrecer una salida, una negociación, un premio a los golpistas, cuando en realidad deben ser castigados. Yo confío en que el Gobierno no haga algo que sería entendido por todos los españoles como una gran traición. Creo que es el momento de aplicar la ley estrictamente y nada más que eso, pero a la hora de hablar de esta manifestación yo no quiero insistir en las críticas que nosotros venimos haciendo al Gobierno. Estoy convencido de que en esas movilizaciones, el sábado 30 a las 12 en todos los ayuntamientos, habrá españoles que piensen que el Gobierno ha actuado tarde, que el Gobierno es responsable de lo que ha pasado, y otros que piensen que el Gobierno está siendo prudente, que está haciendo lo adecuado. Pero ese análisis no es importante en la convocatoria que se nos hace a todos este sábado. Lo verdaderamente importante es que todos, de una manera o de otra, quizá más acertada o con menos acierto, con más fortaleza o con más suavidad, todos queremos defender la unidad de España. Y por lo tanto, hasta el desafío separatista del día 1, tenemos que hacer un esfuerzo por estar unidos y por evitar todas las disputas. Ya llegará el momento de valorar cuáles son las responsabilidades que nos han traído hasta aquí y si la respuesta gubernamental ha sido la adecuada una vez que ha llegado el día 1. Algunos hace mucho tiempo que pedimos la detención, y lo hemos hecho además en los tribunales, la detención de la Mesa del Parlamento de Cataluña, la detención de todo el Gobierno de la Generalidad, y hemos pedido al juez que sean llevados a prisión sin fianza, porque estamos convencidos de que los gravísimos delitos que se han cometido lo merecen, los delitos de prevaricación, de malversación, de desobediencia, de usurpación de funciones, de sedición y el anuncio de la rebelión que está ya planteada por Puigdemont para el día 2, porque ha dicho que declarará la independencia si en ese referéndum ficticio que tiene planteado sale el sí. De acuerdo, pues señora Abascal, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, y una voz que todo el mundo deseaba escuchar era la de la Conferencia Episcopal, que no hace muchos años definía la unidad de España como un bien moral. De aquello nunca más se supo, y lo último que sí que supimos es que había una proclama de, no sé, 400 y pico clérigos catalanes a favor del referéndum. La conferencia habló ayer, y lo que dijo no cree usted que está nada claro. Vamos a ver. Y ahora también quien no está en contra es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, que ha realizado una declaración institucional sobre la situación en Cataluña. La declaración de los obispos llega después de que más de 300 sacerdotes y religiosos catalanes defendieran como algo legítimo y necesario votar en la consulta ilegal. Desde hace tiempo, parte del clero catalán se ha posicionado del lado del independentismo. Hablamos ya con el director de Info Vaticana, Gabriel Ariza, que nos aporta mucha más información. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, María, encantado. ¿Qué pasa en el clero catalán? Bueno, es un fiel reflejo de la sociedad catalana, ¿no? Han introducido un factor de división que afecta a todas las familias, a todos los hogares y también al clero, ¿no? También entre el clero pues hay sacerdotes que están de acuerdo con la ruptura con España, sacerdotes que no, y al final, pues en este caso ha habido más de 300 que han firmado una declaración, como decías, ¿no? En la que hablan de la consulta y de la legitimidad de la consulta. Pero entonces, ¿es verdad que son mayoría los sacerdotes independentistas? Pues no sé si son mayoría o no, no lo sabemos, porque lo que sí que es cierto es que ha habido 300 sacerdotes que han firmado una declaración en favor del referéndum, pero no hemos visto ningún sacerdote catalán, cosa también razonable, ¿no?, que haya firmado nada
en contrario. Parece que los que están en contra del referéndum o los que simplemente están a otras cosas, a lo que tienen que estar los curas, es a trabajar, a sacar vocaciones, a ayudar a la gente, a acercar a la gente a Dios, a proponer y a ofrecer el Evangelio en todos los rincones de Cataluña. Hay algunos que parece que eso ya lo hacen durante todo el día y tienen un montón de tiempo para escribir comunicados sobre temas que realmente la opinión de los curas sobre eso no interesa. Interesa que prediquen el Evangelio, que son los que mejor lo hacen, ¿no? Y que celebren los sacramentos. ¿Y cree usted que la conferencia episcopal pues, ha actuado con la suficientemente contundencia? Pues es que yo creo, María, que la conferencia episcopal no tiene que ser contundente. Es decir, al final la conferencia episcopal tampoco se entiende muy bien qué hacía el presidente de la conferencia episcopal hoy haciendo un comunicado de urgencia sobre la situación en Cataluña, cuando precisamente esta misma mañana en la propia conferencia episcopal un obispo, el obispo Iceta de Bilbao, ha expuesto un informe sobre la ley LGTBI que se ha admitido a trámite en el Congreso de los Diputados, y todos los obispos han estado de acuerdo en que ese es un tema preocupante en el que tenían que remar. Curiosamente, no se hace una declaración institucional de urgencia sobre una ley que afecta a todos los padres de España en su educación de sus hijos, en la libertad educativa de sus hijos y en la formación de las conciencias de sus hijos, pero en un tema en el que realmente no sé muy bien por qué hay tanta urgencia en que todo el mundo tiene que opinar, especialmente los obispos, han hecho una declaración de urgencia. La contundencia son los obispos respectivos de las diócesis catalanas a sus sacerdotes que se han salido del tiesto, los que tienen que ser duros con ellos. Si un sacerdote de una parroquia hace un comunicado contra una parte importante de sus feligreses acusándoles de lo que sea, es el obispo el que tiene que avisarle. La conferencia episcopal no tiene ese papel. Señor Ariza, ya que está aquí sentado con nosotros, le voy a pedir que escuche estas declaraciones del monje de Abadía de Montserrat y que cuando termine me haga una valoración, ¿le parece? Estupendo, adelante. Hem de dir no a la repressió i sí a la llibertat i al respecte dels drets més fonamentals. I si algú té dubtes, que agafi la Declaració Universal dels Drets Humans, per exemple, l'article 19 sobre la llibertat d'expressió. Ariza, señor Ariza, ¿qué le parecen? Pues terrible, un cura hablando en la homilía de la Declaración de Derechos Humanos y no del Evangelio. Yo me imagino haber acudido ese domingo a misa, como todos los domingos y como muchos días, y escuchar al sacerdote que en lugar de contarme el Evangelio el domingo, que era especialmente además importante, se dedica a hablarte de asuntos políticos. Realmente algunos aprovechan su minuto de gloria y no saben de dónde sacarlo. Probablemente si él se pusiera a hablar en la calle no le escucharía a nadie, pero aprovecha que tiene gente que va a asistir a al sacrificio de la misa y se tiene que encontrar con que un señor le cuenta su opinión política sobre un tema que no le interesa en absoluto al feligres que está allí. Le interesa el Evangelio y el sacramento. Pues señor Ariza, director de Info Vaticana, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, María, encantado. ...15:32, van a ser dentro de unos segundos, estamos de vuelta. Le contábamos aquí hace unos días que tenemos en Cataluña, en la Cataluña profunda, en la Cataluña real, a pie de calle, a Rafa Núñez Huesca, que está escribiendo en La Gaceta unas piezas fantásticas. La Gaceta tiene usted que verla todos los días, sí o sí. Y ahora, además, con estas aportaciones de Rafa, que el otro día se fue con una familia acosada por no ser separatista en un pueblo de Cataluña. El testimonio es impresionante. Con él les dejamos. Anécdota esto que sí, pasa mira, la gente y nos señala. No, y otra cosa. Tiene, mira, ¿has visto la brida que tiene puesta? Ah, sí. Tiene una brida gorda, que no por mucho viento que haga, brida, no la pues quita. me han encontrado, que no hemos ido, me han cortado la brida y me he encontrado la bandera como estaba En la calle. Es una brida grande que por mucho viento que haya no se rompe. Y se veía muy bien que era cortada. ¿Pasó gente alguna vez y...? Bueno. Sí, con un coche. Pitan cabrón y mamón y de todo. Sí, yo sé, yo estoy orgulloso de Mira, tener mi él no bandera quiere ahí. quitarla. Estoy orgulloso de tener mi bandera ahí. ¿Carmen la quitaría para ahorrarse problemas? Yo la quitaría para ahorrar problemas. Ella sí. Pero él no quiere, yo respeto lo que él quiera. Pues ella sí le hubiera quitado, pero yo no. Yo le hubiera quitado ya hace mucho. ¿Y notan desde que empezó esto que se llama el procés que la sociedad y el ambiente ha cambiado? Mucho, mucho, mucho. Y el pueblo ha pegado un cambio, que ya los niños lo han adoctrinado, que ya, si me entiendes, con desprecio a España. Con desprecio a España. Desde que nace ya los niños del colegio salían del colegio con las maestras y los maestros y empezaban a pegar con una bandera catalana de independentista y pintar
y todos los niños lo ponían abajo y los padres arriba. Y españoles de mierda, y nos pasamos a la otra escena que estaban ellos, españoles de mierda. ¿Y los conocíais? Hombre, por supuesto, uno que, ya ves, 50 años que llevo aquí nunca me he hablado con él, y yo voy por la otra escena y me dice, español de mierda, mira el otro amigo que vive ahí más para abajo. Está ahí, y abrimos el otro día ella que va a coger cartas que te encontraste. Me encontré porquería en el buzón, porquería, pero no echarla así. No, me abrieron el buzón y me lo metieron. O sea que esto que dice Puigdemont y Junqueras de que en Cataluña no hay fractura social. Sí hay. Sí hay. Lo juro por mi hijo. Por mi hijo te lo juro que hay. Sí hay. Te lo digo yo que llevo 50 años aquí. Sí hay. Sí hay, mira. Por ejemplo, Miguel no es el que es marido de mi hija. No se habla con sus padres ni con su hermano ni nada. Por cosas también de estas de política. Como, o sea, una cosa como en el País Vasco. Sí, vamos a hacer ritmo. Y no nosotros mismos. Hay mucha gente aquí de esto, que no se habla con los hijos, que están discutiendo con los hijos y esto por esto. Aquí no somos nosotros los únicos. Y hace poco también. Bueno, en la pescadería que empecé a decir, dame esto, y había dos señoras detrás. Y empecé a reírse. Y le dice la pescadera, ¿qué te río? ¿Por qué no lo parlas en catalán? ¿Sabes? Y dice, Mari, tú cuando tú quieras, tú me hablas como tú quieras. Yo te entiendo igualmente, tanto si me le hables catalán como castellano. Pero se reían de mí. Yo voy a que hay una bodega, que el chico buen amigo Jordi, y llegaba, ya está aquí el castellano. Yo, me lo tomaba broma. Otra semana, ya está aquí el charnego. Y me lo tomaba broma. Y es conocido del pueblo. Charnego quiere decir perro. ¿Se me entiende? Que no es lo que eso de... perro. La palabra es perro. La segunda generación somos independentistas. Y después seguirá más independentistas, porque tú ves que están metiendo a los niños pequeños desde ahora, todos los colegios de los niños pequeños que han salido, con la bandera, con un brazalete, todo pintado, a poner carteles. Niños de 8, 7, 9 años. Pues eso, de aquí, pues será todavía más independentista. Me considero que sí catalán, pero lo que están haciendo ahora no. Es un adoctrinamiento. Es una cosa que yo nunca lo he visto aquí. En la sellera hay más gente... Tú no puedes hablar. ¿Sí? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque no puedes... Porque son todos independentistas. En la sellera y a mí son todos. ¿Dónde está la gasolinera? Municipio por la independencia. Ahí, cuando ponen municipio por la independencia, porque todo el 95% son independentistas, desde niños a padres. ¿Y ustedes tienen hijos? Dos hijas. ¿Dónde viven? Una vive aquí y otra en Gerona. Yo otra en Gerona. ¿Y ellas se han hecho independentistas? Una sí, otra no. Otra no. Una por su marido. Ella tiene 3 hijos y todos son independentistas, que es la pena que tenemos nosotros. ¿Sus nietos son independentistas? Los de Gerona sí. De Gerona sí, mi nieto Gerard y... Gerard, Biel y Jenny son independentistas. Y en Biel se han hecho independentistas. Pero ahora, de un año... Más de 2. Sabemos que porque ha dejado de hablarnos y todo. Me ha dejado de hablarnos y todo. Te cuento lo que pasa aquí. Por la cuestión de la independencia. O sea, eso de que se habla de que en Cataluña empieza a haber fractura social y familiar. Sí, eso exacto. ¿Cierto? Cierto como Manuel. Como que en mi familia lo estamos pasando. Como Manuel que me llama. Una pena muy grande. Para mí. Muy grande. Ella lo siente más. Escucha, llevamos ¿cuánto? 2 o 3 años que no vemos a los nietos de mi hija, de la grande. Por una cuestión de política. Sí, señor. Para que lo sepa. Y lo he criado yo, de pequeñito. Y de pequeño al mayor Al mayor lo he... No, ya está bien. Pero me da pena, ¿no? A ella sí, ella se come más la olla. Yo me la como, pero me lo aguanto más. ¿No han pensado ustedes en volverse a...? No, es que mira, hay una cuestión. Somos españoles porque vamos a volvernos... Yo tengo un hijo que se me murió, aquel que está allí, con 20 años, lo tengo enterrado aquí, no me voy a ir para Sevilla. Lo tengo aquí enterrado, yo no me voy a ir para... ¿Sabes lo que te digo? Se murió aquí. Tengo mis hermanas en Sevilla y en Canarias tengo 2 hermanas y siempre me dice, veniros para aquí, veniros. Pero yo cómo voy a dejar, aunque no me hable con mi hija, yo no puedo dejarla ni a ella ni a la otra que vive aquí. Yo como me voy a ir, no puedo. ¿Y cómo creen ustedes que va a acabar todo
No sé, él piensa una forma y yo pienso otra. Yo pienso que van a ganar ellos. Y él dice que no. Yo veo mucha multitud, mucho. Yo digo que no, que cuando se inventa Estado español, la palabra Estado para mí es mucho. ¿Sabes lo que te digo? El Estado español tiene que meter mano a esto y dile que estamos abandonados. Se lo diga al señor Rajoy o a quien sea, que estamos los españoles sabemos aquí, que estamos abandonados.